Bien, seguramente ustedes han escuchado el término malinchismo o malinchista, que es aquella versión hacia lo nacional y la consecuente preferencia de lo extranjero. La acuñación de este término se debe a una mujer, de seguro muchos de ustedes ya lo saben, a la famosa Malinche, que se convirtiera en amante del conquistador de la Nueva España, hoy México, Hernán Cortés. Pero vamos a ver su historia, que es narrada en La verdadera conquista de la Nueva España por un hombre que acompañó a Cortés en parte de la conquista, Bernal Díaz del Castillo, y que se refiere a esta mujer y a su historia, y vamos a ver y hacer un comparativo con Moctezuma, a ver si efectivamente esta acuñación de este término es correcto y es justo, porque a partir de ahí hemos utilizado a la Malinche como aquella traidora que prefirió a una raza extranjera, pero vamos a ver cuál fue el tratamiento que se le dio a ella. Nos refiere, para empezar, Bernal Díaz del Castillo, que la Malinche, posteriormente llamada Doña Marina, nació en noble cuna, por decirlo así. Era hija de unos caciques de Painalá, cerca de la villa de Guazacualco, Veracruz, pero tuvo la desgracia de que su padre falleciera. Y la madre se vuelve a casar con alguien más joven y tiene un hijo con esta persona. Entonces se consideró que la Malinche era un estorbo para que el hijo de esta pareja heredara el cacicazgo, porque al ser la mayor la Malinche, pues ella era la que le correspondía, además de ser la hija del cacique. Deciden aprovechar una situación. Resulta que una hija de una india esclava que tenía la madre de la Malinche fallece, y entonces intercambian y hacen pasar a la niña de esta india esclava como la Malinche, como que se había muerto la Malinche, y a la Malinche se la dan a unos indios de Chicalango, diciendo a la población, a los vecinos, que se había muerto. Y los indios de Chicalango, a quienes se les había dado la Malinche, la van a entregar a indios de Tabasco. Entonces la Malinche va de Veracruz a Tabasco, ahí en Tabasco crece, pasan los años, y se convierte en una de las 30 esclavas que se le otorgan en regalo, en presente, a Hernán Cortés cuando llega ahí. Al recibir estos presentes a estas mujeres por parte de los naturales de Tabasco, Hernán Cortés hace el reparto y la Malinche le toca a Alonso Hernández Portocarrero. Sin embargo, y para embellecer esta historia, algunos consideran que algo debió destacar en la Malinche, que era una mujer que destacaba en belleza con respecto de las demás, y al apreciarlo Cortés, pues la convirtió en su amante. Pero además, la Malinche, sin duda, era una mujer inteligente, puesto que su lengua materna era el náhuatl, que era el que sabía, porque era el que se hablaba en el lugar de su nacimiento, pero además cuando fue entregada a los indios de Tabasco, ahí aprende el maya. Entonces se convirtió en una joya muy preciada, por decirlo así, para Cortés al darse cuenta de esa situación. Para esto ya tenía Cortés, porque Cortés va a llamar sus lenguas tanto a la Malinche como a Jerónimo de Aguilar. Jerónimo de Aguilar va a ser un náufrago que en expedición previa a la de Cortés, pues había sido rescatado por los hombres de Cortés y que ya sabía el maya, que lo había aprendido. Entonces los toma de intérpretes. La Malinche le sirvió mucho porque ella interpretaba, por ejemplo, del náhuatl al maya, que era el que conocía, que era el que había aprendido Jerónimo de Aguilar, y Jerónimo de Aguilar, a su vez, hacía la traducción a Hernán Cortés en castellano. Sin embargo, ya después, le repito, aquí está la confirmación de que era una mujer inteligente. La Malinche aprende el español y se convierte en intérprete directa a Hernán Cortés. Entonces, hasta aquí lo que llevamos de esta mujer, sabemos que efectivamente se convirtió en la intérprete oficial de Hernán Cortés y los conquistadores que lo acompañaban, y además se convirtió en su amante.
Pudiéramos decir que es la primera dama que surgió tras la conquista. Y vamos a pensar, a mí me gusta pensar que la supuesta traición que alegan algunos de traicionar a su raza por favorecer a los españoles, no se dio de la nada. Yo no lo considero traición, porque fíjense cómo había ella sido tratada por su propia gente, por sus propios familiares, por su madre. Había sido desechada, y luego los indígenas de Chicalango no se quedan con ella, sino que además la venden, supongo, a los de Tabasco. Entonces, lo cierto es que Hernán Cortés le debió de haber dado un buen tratamiento. Se dice por ahí que estaba bien vestida, con joyas, destacaba entre las demás, su belleza también destacaba entre las demás. Pero además, el acicalamiento que el mismo Hernán Cortés le permitió, a lo mejor cariño también, por eso la convirtió en su amante, y tan es así que tuvieron un hijo, Martín Cortés, a quien también Hernán Cortés va a tratar con cariño, e incluso se lo va a llevar a España. Vamos a suponer que Hernán Cortés sí le dio un trato que hasta ese momento se le había negado. Entonces, ¿por qué serle fiel a alguien, a una raza que lo que le había enseñado durante su vida era un maltrato? Eran esclavas, así habían sido regaladas a los españoles, para que hicieran y deshicieran con ellas. Y resulta que el jefe de esos españoles conquistadores y terribles para algunos, la tomaba como su amante, le daba un hijo, y además todavía vamos a ver otra situación. Después de conquistado México y otras provincias, resulta que se alzó contra Cortés Cristóbal de Olid, que era uno de los hombres que iba con él, y se alza en las Cigüeras, hoy Honduras. Entonces Hernán Cortés tiene que partir hacia ese lugar para combatirlo, y se lleva con él a la Malinche. Ya para entonces la Malinche tenía a Martín Cortés, fruto de su relación con Hernán Cortés, y fíjense, volviendo a la situación, Martín Cortés le otorgó su apellido, porque para ese entonces ya incluso Hernán Cortés había casado a la Malinche con Juan Jaramillo. Él no se podía casar con ella porque él estaba casado. Pero entonces van rumbo a las Cigüeras, rumbo hoy Honduras, y tienen que pasar por Guazacualco. Acuérdense que es el lugar de origen de la Malinche. Y ahí se reunieron todos los caciques, ahí reunieron a todos los caciques. Es el lugar pues de reencuentro con su madre y su hermano. Su padrastro ya para entonces había muerto. Resulta que en cuanto la ve, su madre la reconoce. Por el extraordinario parecido que tenía con ella, nos refiere Bernal Díaz del Castillo. Y su hermano y ella se sueltan llorando, pues creían que los habían mandado llamar para matarlos. Entonces Cortés, que ya conocía toda la historia, le pregunta a la Malinche que qué quiere que se haga con ellos, con su madre y con su hermano. ¿Ustedes qué hubieran hecho? Si la Malinche efectivamente era tan mala, pues ahí había por lo menos 3 opciones. Una de ellas era matarlos. Otra, quitarles el cacicazgo, que había sido la consecuencia de el sufrimiento de la Malinche. Y la tercera, perdonarlos. ¿Qué hubieran hecho ustedes? Porque cuando yo he hecho esta pregunta, algunos me dicen que matarlos, otros dicen que quitarles mínimo el cacicazgo, y sin embargo lo que ella hizo fue perdonarlos. Si efectivamente fuera una traidora, nomás porque sí, pues ante esta situación, ante esta oportunidad de venganza, que es un plato que se sirve frío, pues la primera opción hubiera sido matarlos o mínimo quitarles el cacicazgo. No lo hizo, los perdona, les dice que no se preocupen, que los perdona, que no sabían lo que hacían, y no solamente les deja el cacicazgo, sino que les da algunos regalos por ahí, ropa y joyas, y les dice que se volvieran a su pueblo, que ella ahora adoraba a un solo Dios, ya había sido convertida al catolicismo, de hecho su nombre Malitzin
Esa terminación Malitzin era exclusivamente para personas importantes en la sociedad. Después los españoles modificaron ese nombre a Malinche y finalmente cuando ya se convierte al catolicismo se le da un nombre cristiano que fue el de Doña Marina. Ella les dice: yo ya adoro a un solo Dios, tengo un hijo de mi señor Cortés y además estaba casada con Juan Jaramillo y que con eso era feliz. Esta es la historia pues de la Malinche, que no es ni tan mala ni tan perversa como pretenden hacerla ver, que sí se convirtió en amante e intérprete del conquistador español de la Nueva España, pero que si conocemos ya su vida podemos dejar de juzgarla y podemos considerar también injusto la acuñación del término malinchista. Entonces debería de ser más bien moctezumismo, aunque la palabra sea más complicada, o malinchismo. Claro que les repito, ya está muy asentado en la sociedad el término malinchismo, pero sería más correcto hablar de moctezumismo, porque Moctezuma sí era emperador, sí tenía poder, tenía superioridad numérica para hacerle frente al conquistador español, para acabar con ellos. Cierto que había por ahí una supuesta profecía, pero él para cuando llegó Cortés ya sabía que no eran dioses. De hecho ya había intentado sobornarlos con regalos para que se fueran. Entonces él ya sabía que no eran dioses, pero él sí aceptó la esclavitud, aceptó incluso la pasividad, el ser sometido en su propio territorio, teniendo, repito, superioridad numérica sobre los españoles y pudiendo acabar con ellos. Cuando sus hombres, con una sola palabra que él hubiera dicho, hubieran sido cada uno de ellos soldados en contra de los españoles. Pero no, lo dejó avanzar, lo dejó llegar a la capital y lo recibió con regalos y luego después aceptó someterse, quedar encerrado en sus propios palacios, de tal manera que cuando llegó la matanza en el Templo Mayor, orquestada por Pedro de Alvarado, uno de los hombres de Cortés, que era el que se había quedado a cargo en la Gran Tenochtitlan, puesto que Cortés se encontraba en las costas del Golfo de México para combatir a Pánfilo de Narváez, que venía por él de Cuba con la misión de capturarlo. Para cuando llegó ese momento que llega Hernán Cortés y saca a el emperador Moctezuma para que apacigüe a sus hombres, pues ya el pueblo estaba enardecido contra su propio emperador azteca, a quien antes de la llegada de los españoles se le temía, se le tenía como un dios o un semidios, se le adoraba, se le respetaba. El pueblo tuvo un límite al ver a ese emperador sobajado, humillado, y por ahí dicen que su propio pueblo lo mató, unas pedradas que le lanzaron. Por ahí otros dicen que realmente los que lo mataron fueron los españoles cuando se dieron cuenta de que ya no les servía para apaciguar a la gente. Pero bueno, realmente ¿quién traicionó a su raza, a su pueblo? El emperador azteca, que tenía todo el poder humano y material, geográfico, para ir en contra de los españoles e impedir, al menos en ese momento, la conquista, o bien una mujer que había nacido hija de caciques, que le correspondía una vida fructífera, pero que su madre, al morir su esposo, decide volver a casarse, intercambiar a su hija por un cadáver y dejarla a su suerte a unos indios que al final la terminaron también, supongo, repito, vendiendo para que fuera a dar a Tabasco, y con el paso de los años, de nueva cuenta, ser entregada a otras personas, en este caso a los españoles, como un regalo para que hicieran y deshicieran con ella. Y resulta que esos españoles, el jefe, el que los comandaba, se fija en ella, la convierte en su amante, la trata bien, la viste bien, y así ella se convierte en su intérprete. Esta es la historia de esta mujer, de la Malinche. Espero que con esto haya cambiado un poco la opinión que se tiene de esta mujer. Ustedes pueden tener su propia opinión, pero pues para mí debería de ser más bien moctezumismo en vez de malinchismo. Por eso que les comento, y pues en la actualidad podemos acordarnos de ese tratamiento, de esa herencia de Moctezuma, de esa sumisión
como en el año antepasado sucedió con la visita de Trump, todavía candidato del Partido Republicano, y que a su visita, siendo todavía el candidato, se le dio el tratamiento de jefe de Estado cuando todavía no lo era, que por ahí algunos dicen que a partir de esa visita pues subió todavía más Trump, porque hasta antes de esa visita estaba unos puntos abajo de Hillary Clinton, y que a raíz de la visita de Trump a México, su popularidad y los votos de los indecisos se hicieron al lado de él, quién sabe. Pero lo cierto que aquí lo que se pretende es hacer una analogía, una comparación de el presidente de Estados Unidos mexicanos, que le da ese tratamiento de igual a alguien que todavía no lo era, que era un mero candidato. Y pues ahí la imagen vale más que 1000 palabras, ¿verdad? Me imagino yo que esta imagen es de arrepentimiento del presidente de los Estados Unidos mexicanos por haber hecho esa visita, porque después vendrían las consecuencias. Simple y llanamente la renuncia del entonces secretario de Hacienda, Luis Videgaray, que los rumores alegan que él fue el que tuvo la idea, entre comillas, la genial idea, entre comillas, de invitar a Trump a nuestro país. Entonces vale hacer aquí una comparación de Enrique Peña Nieto con Moctezuma y el tratamiento que se le dio en su momento al recibir a Hernán Cortés.